Hola niños y niñas de tercero básico A y B. Muy bienvenidos a una nueva clase de matemática. Vamos hoy día a dar término a nuestro tema 3, adición y sustracción. Nuestra clase corresponde al número 20 de hoy viernes 10 de julio. El objetivo va a ser aplicar algoritmo para resolver sustracciones con y sin canje. Hoy día vamos a volver a trabajar con la resolución de problemas aplicando el algoritmo para resolver sustracciones. Para esta clase vamos a necesitar los siguientes materiales: tu libro de matemática, una goma de borrar, un lápiz grafito y tu tablero de valor posicional si es que lo requieres. Vamos a recordar primeramente los pasos para poder resolver un problema. Primero, debemos leerlo atentamente. Segundo lugar, identificar y entender la pregunta. Número 3. Encerrar los datos que se encuentran en el problema. Los datos, recuerda que son los números más las palabras que acompañan a esa cifra. Número 4. Seleccionar la operación, suma o resta, que yo debo realizar para resolver el problema. Número 5. Desarrollar la operación, siempre comenzando por las unidades. Recuerda que si yo no comienzo por las unidades, el resultado de mi operación posiblemente esté erróneo. Número 6. Escribir la respuesta completa. Recuerda que cuando yo escribo solo un número, no me está respondiendo la pregunta del problema. Por eso debo escribir una respuesta que se relaciona con lo que me preguntaron en el problema. Ahora que ya identificamos los pasos para resolver un problema, vamos a revisar los problemas que quedaron pendientes de la clase anterior. Si tú lo pudiste realizar junto con tu profesora, te invito a que hagamos un repaso de lo que vimos. El primer problema decía así: Juan tenía unas bolsas con 456 dulces y vendió un total de 283. ¿Cuántos dulces le quedaron? Entonces, como ya te dijimos, lo primero que tengo que hacer es identificar y leer atentamente el problema. Número 2, identificar la pregunta. Entonces lo que yo voy a hacer es que la voy a subrayar. Luego que tengo listas las preguntas, voy a encerrar los datos. Los datos, recuerda que son los problemas, que son los números que aparecen en el problema, más las palabras que los acompañan. ¿Ya? Ahí tengo mis datos. Entonces los datos serían: 456 dulces tenía don Juan y 283 dulces son los que vendió. Ahora, para poder identificar cuántos dulces le quedaron a don Juan, ¿deberé sumar o restar? Muy bien, debo restar, ¿cierto? ¿Y por qué debo restar? Porque los dulces los vendió, es decir, los debe sacar de la bolsa. Entonces, como ya tengo seleccionada mi operación, lo que debo hacer es comenzar siempre por las unidades que se encuentran en esta posición. Ya, las unidades. Y digo, al 6 le voy a quitar 3. ¿Puedo a 6 unidades quitarle 3? Por supuesto que sí, ¿cierto? Y me quedan 3. Sigo ahora por las decenas. A 5 decenas, ¿puedo quitarle 8? No, ¿cierto? Porque me faltan. Entonces lo que tengo que hacer es hacer un canje. Le voy a pedir a la centena tiene 4 centenas, y como me va a prestar una, se va a quedar con 3. Y esta centena, que yo la pasé para acá, le voy a agregar el 5 y se me transforma en un 15. Entonces ahora yo puedo restar. Entonces voy a hacerlo de la siguiente forma. Si yo tengo 8 y debo llegar a 15, ¿cuánto me falta? Entonces cuento hacia adelante. Aquí tengo 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14 y 15. Es decir, me faltan 7 para llegar a 15. Luego, sigo con las centenas. Tengo 3 centenas y debo restar 2. ¿Con cuántas centenas me quedo? Con una. Muy bien. Entonces nuestra respuesta sería: le quedaron 173 dulces. Te fijas que no respondimos solamente con un número, sino que escribimos una oración para poder responder la pregunta. ¿Cuántos dulces le quedaron? Y nuestra respuesta: le quedaron 173 dulces. El segundo problema que nosotros trabajamos la semana anterior fue el siguiente. Don Pedro produce un día 560 cajas de leche en su lechería. Si entrega 349 en los almacenes cercanos, ¿con cuántas cajas de leche se queda ese día? Entonces, lo primero que tengo que hacer es subrayar la pregunta. Luego, encierro los números que aparecen en el problema junto con sus palabras que lo acompañan. Entonces mis datos serían: 560 cajas de leche tiene y 349 cajas se entrega. Si yo tengo que identificar con cuántas cajas de leche se queda, ¿deberé sumar o restar los datos? Restarlos, muy bien. Tengo que sacar las cajas de la lechería para ir a entregarlas a los almacenes. Entonces por eso debo restar. Recuerda que siempre partimos por las unidades. Si tengo 0 unidades y debo quitarle 9, ¿puedo hacerlo? Por supuesto que no. No tengo ninguna unidad. No puedo restar. Entonces debo hacer un canje al vecino, que es la decena. La decena, como tiene 6, me va a prestar 1 y se va a quedar con 5. Y ahora la unidad se queda con 10. Vamos a borrar un poco aquí para que no se confunda. Ahora sí. Entonces, ahora la unidad ya tiene 10, entonces, por ende, ya puede restar. Si tengo 10 unidades y debo quitar 9, ¿con cuántas me quedé? Con una. Muy bien. Ahora sigo restando las decenas. Tengo 5 decenas y debo restar 4. También me quedo con una. Tengo 5 centenas y debo restar 3. ¿Con cuántas me quedé? Con 2. Muy bien. Y ahora voy a responder a la pregunta: ¿con cuántas cajas de leche se queda ese día? Se quedó con 211 cajas de leche. El problema número 3 que trabajamos la semana pasada decía así: en un avión viajan 376 pasajeros. En el aeropuerto más cercano bajan 83 personas. ¿Cuántos pasajeros quedan en el avión? Entonces yo voy a reconocer la pregunta, encerrar los datos junto con reconociendo las palabras que están a los costados. Ya, muy bien. Entonces, 300 pasajeros viajaban, 83 pasajeros se bajan. ¿Qué operación tengo que realizar entonces para saber con cuántos pasajeros queda el avión? Muy bien, debo restarlos porque como se bajaron, tengo que sacarlos del avión, ¿cierto? Entonces tengo 376 y debo restarle 83. Voy a partir, ya lo sabes, por las unidades. Tengo 6 unidades y debo restar 3. ¿Lo puedo hacer? Exacto. Y me quedo con 3. Ahora voy a continuar por las decenas. Tengo 7 decenas y debo restar 8. ¿Puedo hacerlo? No, ¿cierto? Entonces voy a continuar pidiéndole al vecino. El vecino tiene 3 centenas, ¿cierto? Y como me va a prestar una, se va a quedar con 2. Y las decenas se quedan con 17. Entonces ahora puedo hacer lo siguiente.
Si tengo 8, ¿cuánto me falta para llegar a 17? Entonces cuento de 8 hacia adelante. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Me quedo con 9. Muy bien, me faltan 9 para llegar a 17. Y como yo no tengo cómo restar, solamente debo bajar el 2. Y la respuesta entonces sería, ¿cuántos pasajeros se quedan en el avión? Se quedan 293 pasajeros. Ahora vamos a desarrollar la actividad de esta clase y nos vamos a ir a la página 67 del libro de matemática, en la cual vamos a tener que resolver los siguientes problemas. Letra A. Una empresa utiliza camiones y camionetas y camiones para transportar sus productos a distintas partes del país. Si tiene 893 vehículos en total, de los cuales 254 son camionetas, ¿cuántos son camiones? Entonces, subrayo la pregunta. Encierro los datos con sus palabras que están al ladito, las reconozco. Listo. Y ahora voy a resolver. Entonces, tiene 893 vehículos en total, de los cuales 254 son camionetas. ¿Cuántos son camiones? Entonces ahora yo debo resolver este problema identificando la operación. ¿Qué operación debo saber para identificar cuántos son camiones? Muy bien, debo hacer una resta, porque al total de vehículos, que son 893, le voy a restar 254. Entonces lo que hago es comenzar por las unidades. Al 3 le debo quitar 4. ¿Puedo hacerlo? No, ¿cierto? Entonces voy a hacer un canje. El 9, como me va a prestar 1, se va a quedar con 8 y el 3 se va a transformar en un 13. Entonces digo, del 4, ¿cuánto me falta para llegar a 13? Cuento hacia adelante. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Me faltan 9. De al 8, ahora le voy a quitar 5. Me quedan 3. Muy bien. Y a 8 le voy a quitar 2. Me quedan 6. Muy bien. Entonces la pregunta sería, ¿cuántos son camiones? Y mi respuesta sería, 639 son camiones. Seguimos con la letra B en la misma página. Sara ganó 455 puntos en un juego. Si luego perdió 157 de los puntos ganados, ¿cuántos puntos lleva hasta el momento Sara? Entonces, vuelvo a subrayar la pregunta. Ahora identifico los datos. Y posteriormente identifico la operación que debo hacer. ¿Qué operación voy a realizar para poder identificar cuántos puntos lleva hasta el momento Sara? Una resta. Muy bien. Al total de puntos le voy a restar lo que perdió. Siempre cuando hay una pérdida debo restar. Y comienzo por las unidades. 5 menos 7. ¿Puedo restarlo? No, ¿cierto? Entonces voy a hacer canje. Las 5 decenas se van a quedar con 4 porque me van a prestar una. Y el 5 se va a transformar en un 15. Entonces digo, de 7 para llegar a 15, cuento hacia adelante. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 8 deditos levanté, entonces esa es mi respuesta. Al 4 le debo quitar 5. ¿Lo puedo hacer? No, ¿cierto? Entonces voy a hacer un canje. Le voy a pedir a la centena. La centena tiene 4, me va a prestar una, se va a quedar con 3. Y el 4 se va a transformar en un 14. Entonces de 5, ¿cuánto me falta para llegar a 14? Cuento hacia adelante. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Me faltan 9.
Y 3, entonces, 3 centenas, debo restarle 1, me quedo con 2. La pregunta dice, ¿cuántos puntos lleva hasta el momento Sara? Y mi respuesta sería, lleva 298 puntos. Finalmente, letra C, Raquel llevó al gimnasio una botella con 800 mililitros de agua. Si antes de comenzar la rutina de ejercicios tomó 275 mililitros, ¿cuánta agua le queda en la botella? Entonces, subrayo la pregunta, identifico mis datos, ¿cierto? Y ahora debo seleccionar mi operación. ¿Qué operación debo ocupar para saber con cuánta agua le queda en la botella a Raquel? Una resta, precisamente, porque ella tenía 800 mililitros de agua en su botella, pero ella se tomó el agua. Entonces debo restarla porque ya esa agua ya no está, la sacaron de la botella. Entonces comienzo por las unidades. 0 unidades le debo quitar 5. No lo puedo hacer. Le pido a la decena. La decena también tiene 0, entonces lo que debo hacer es pedirle a la centena. La centena tiene 8, va a prestar 1, se queda con 7. Se los va a prestar primero a la decena. Todavía no puedo restar porque la unidad no tiene nada. Entonces lo que debo hacer es sacarle una decena y prestársela a la unidad. Entonces, ahora tengo 10 unidades, 9 decenas y 7 centenas y ahora puedo comenzar a restar. 10 menos 5 es igual a 5. 9 menos 7 es igual a 2. Y 7 menos 2 es igual a 5. ¿Cuánta agua le queda en la botella? Le quedan 525 mililitros de agua. Perfecto. Ahora, como tarea, vas a resolver la evaluación final en las páginas 98 y 99, las actividades desde la 1 hasta la 7 solamente. Y, finalmente, ¿qué es lo que aprendimos hoy? Hoy aprendimos a aplicar el algoritmo para resolver sustracciones con y sin canje. Aprendimos a resolver problemas matemáticos aplicando el algoritmo de la resta. Y aplicamos pasos para resolver problemas matemáticos en la resolución de problemas. Y así terminamos una nueva clase. Espero estén bien. Nos vemos en una próxima ocasión.